Amigos de los medios de comunicación, para compartirles que este día presenté un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este exhorto solicito a los ministros encabezados por la ministra Piña que defiendan a la patria por encima de los intereses extranjeros. México tiene muy claro que en estos días la Corte va a resolver un tema de concesiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo comentó el día de hoy en la mañanera. Y en ese contexto quiero compartirles que el presidente les recordó a los ministros de la Corte, y hoy lo hago de manera especial, la carta que el expresidente Adolfo López Mateos le dirige al pueblo de México en 1960. Es una carta que expresa sin duda el sentimiento de quienes en ese momento sabían la importancia que representa el rescate de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía. Voy a leerla textualmente porque la hice llegar a los magistrados, a los ministros, porque parece ser que no tuvieron clases de historia. La carta de Adolfo López Mateos fue escrita el 27 de septiembre de 1960 y dice así, a la letra: les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, lo dijo en 1960, no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Dice Adolfo López Mateos, ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica, pueblo de México. Los dispenso de toda obediencia. Fíjense, les dice Adolfo López Mateos hoy a los ministros de la Corte. Los dispenso de toda desobediencia a los futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos que conformamos en nuestra nación. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador con Deer Park y con Dos Bocas. Sería necio, regreso a la cita, sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o de la electricidad, le respondo, dijo el expresidente, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron al país, pero que en tanto los mexicanos, si queremos invertir en el petróleo americano
o en su producción de la energía eléctrica, por si quieren un socio mexicano, aquí estamos. En México la Constitución es muy clara, señores ministros de la Corte, lo escribió el presidente Adolfo López Mateos. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Así concluye la carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México en septiembre 27 de 1960, y es la que hoy le hago llegar a los ministros de la Corte para exhortarles a que representen con dignidad, a la patria y a que dejen de ser empleados de los intereses extranjeros. Aquí está, les he enviado a todos los ministros de la Corte la carta de 1960 que emitió el presidente López Mateos al pueblo de México. Ese es el comentario que les hago y es un exhorto respetuoso, formal a los ministros de la Corte. Espero que la presidenta Piña no diga que por hacer esto no voy a poder ver a mis hijos a los ojos. Nuevamente, estoy a sus órdenes por cualquier pregunta. Gracias, senador. Si usted me lo permite, le pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes, senador. Hola, Andrea. Pues es precisamente un tema de los ministros y es específicamente en el caso del ministro Luis María Aguilar, que está viendo un amparo con el que se intenta de nueva cuenta echar abajo la ley eléctrica, esa ley que impide que las empresas privadas cometan todo tipo de abusos, excesos, y él está de nueva cuenta llevando ese amparo. Pero ese amparo lo interpuso una asociación que se llama Instituto Nacional del Amparo, algo así, de la que el ministro forma parte. Entonces yo le quiero preguntar si no habría que exigirle al ministro Aguilar que se excuse y no participe porque hay un clarísimo conflicto de interés. ¿Ministro qué? Luis María Aguilar, Pues al ministro Luis María Aguilar le decimos desde el Senado, con respeto, que se retire como ministro de la Corte para que atienda sus negocios. Sí. Si quiere litigar como empresa o como asociación civil, señor ministro, retírese de la Corte para que pueda litigar los intereses extranjeros a los que usted está representando en este momento. Parece que es un instituto de juristas, no negocio, pero de todas formas el amparo lo presenta este organismo que él representa, del que él forma parte, perdón. Por eso insisto, si el ministro de la Corte tiene como propósito la defensa de los intereses extranjeros, violando la Constitución y haciendo caso omiso a una carta patriótica que en 1960 emite el expresidente Adolfo López Mateos, yo le exhorto a ese ministro a que se separe de la Corte y que se dedique a litigar los intereses de las empresas extranjeras. Lo exhorto al ministro a que se retire de la Corte, porque en la Corte los ministros deben de servir a la patria, no a los intereses extranjeros. Y por otro lado, ¿va a pedir licencia pronto o la ley le da un margen para que continúe en el Senado? Sí, yo tengo pensado, lo he dicho, estimaba que la convocatoria saldría con la obligación de separarse del cargo. Lo tengo muy claro, tengo mi licencia firmada, pero he aprendido a lo largo, Andrea, de estos 34 años
de vida política que cualquier acción que tome puede interpretarse de diferentes formas. Tengo que ser muy prudente. Podría significar mi licencia un mensaje de presión a otros y no quiero que se presente ningún tipo de argumento porque algunos andan con la piel muy delgadita. Yo soy un elefante que tengo la piel gruesa, tengo unas patotas grandotas que me permiten no volar cuando me aplauden. Por eso camino en el mercado, en el tianguis. Nunca hago eventos masivos. Hago contacto, en un año hice contacto con 2.3 millones de poblanos caminando en los mercados, en los tianguis. Pero no estoy acostumbrado a los mítines de aplauso, porque solo son simulación. Entonces, si yo pido licencia en este momento, podría lastimar alguna piel delgada que anda por ahí. Ok, gracias. Jaime López, de capital.com. Jaime. Senador, retomando un poco la pregunta de mi compañera, hoy Rodrigo Abdala Artigues anunció que renunció a la Delegación Estatal de Bienestar. Si usted no se sumaría o seguiría el ejemplo del el ahora exdelegado. Por otra parte, ¿qué piensa de que se aplazó esta definición de la terna para la coordinación estatal de la 4T en Puebla y de anunciarse el día de mañana? Se va a anunciar hasta el sábado 30 después de la visita de Claudia Sheinbaum. Si este aplazamiento, ¿usted no teme que haya dedazos, sobre todo porque varios de los consejeros eran afines al extinto mandatario Miguel Barbosa Huerta? Y finalmente, si lo veremos en la visita de Claudia Sheinbaum en Puebla. Sí vamos a estar con la doctora Claudia Sheinbaum el día sábado y eso obedece que haya pasado de sábado a domingo el proceso de elección. A eso, concreto. Rodrigo Abdala es mi amigo. La convocatoria señala que los funcionarios públicos, los representantes de la administración pública deben separarse del cargo porque administran recursos públicos, no así los legisladores porque no administramos recursos públicos. Lo que estoy evitando es enviar un mensaje que pudiera sonar a presión hacia otros legisladores que han decidido no renunciar o no separarse del cargo porque los cargos son irrenunciables. Entonces soy muy prudente y Rodrigo Abdala es un extraordinario político como lo es Julio Huerta. Julio Huerta fue el punto de conexión con tu servidor para reconciliarme con el gobernador Luis Miguel Barbosa. Y él es una gente muy valiosa que ha hecho un gran trabajo de conciliación en Puebla, igual que la licenciada Olivia Salomón, que también se registró Norma Layón, entre otros, y otras compañeras. Varios se registraron y todas y todos son extraordinarios poblanos y poblanas que tienen derecho. Ahorita que menciona a Julio Huerta, ¿no prevé que consejeros como Andrés Villas Mendoza, que es justamente el presidente del consejo, pues tenga un favorito porque fue su jefe en la Secretaría de Gobernación, o también el consejo se decante por Olivia Salomón porque estuvo en el gobierno del estado? Yo estoy atento y sé que el Consejo Estatal y la dirigencia nacional tomarán en cuenta los perfiles. Estoy muy tranquilo, consciente de que la mayoría de los estudios demoscópicos desde hace 6 años, no de ahora, desde hace 6 años me tienen ubicado entre los primeros lugares. Con respeto, camino, y cada vez que camino contacto entre 7 a 10 mil poblanas y poblanos. Confío en las y los poblanos, confío en mi partido, confío en la dirigencia que encabeza Mario Delgado y Citlali y confío en la dirigencia que encabeza la diputada de Tehuacán, mi amiga, quien es la presidenta y quien estoy seguro que va a anteponer la competitividad y la unidad del partido. Gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Pues también preguntarle por los pendientes que se quedan
Por ahí el presidente en la mañana mencionaba el tema de la reforma al Poder Judicial. Usted había propuesto una similar, sería uno de los pendientes que se quedan obviamente en esta Cámara de Senadores, y la otra, justamente en el tema de los demoscópicos. ¿Cómo ha avanzado en el tema de las preferencias? Ya mencionaba números de personas que cada que está en eventos, pues finalmente logra congregar, pero finalmente, ¿cómo va esta consolidación, las preferencias de cara, obviamente, a esta encuesta? Como dijera mi amiga y compañera senadora, hoy gobernadora del Estado de México, requete bien, requete bien. Yo no puedo presumir, pero sí me siento seguro, porque camino, porque escucho. Y vamos requete bien. Todas las encuestas serias nos ubican con más de 2 dígitos, todas. Eso no es garantía, tenemos que trabajar. Todos los días vamos a seguir trabajando. Los pendientes que hay, vamos a acompañar el tema de la ley de economía circular, por ejemplo, la reforma para el bienestar animal, el tema que corresponde a la democratización del Poder Judicial. Esa es una iniciativa que yo presenté y que estoy dispuesto a sumarla con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido, totalmente sumado a lo que él plantea. Y vamos desahogando los pendientes. Hoy estuvieron los pericos, déjenme presumir, por favor. Si no lo hago hoy, quién sabe ya cuándo no lo haga. Pero déjenme presumir, porque así venía vestido, así quería hacer la rueda de prensa. Mi gorra. Acabo de recibir a la directiva de los Pericos y mi papá, que le gusta el béisbol, le firmaron todos los jugadores esta pelota y esta gorra que se la dedica el Chato López, que es una leyenda del béis. Entonces, mi papá y yo jugamos béisbol los domingos. Él fue beisbolista semiprofesional en la Liga del Sur, entre Puebla y Morelos y Veracruz. Había una liga interestatal. Así es que, déjame presumir, Charlie, adelante. El béisbol, ¿no? Es parte de los pendientes que tenemos, de reconocer a nuestros deportistas, y el Puebla es campeón de béisbol esta temporada. Hablando en términos beisboleros, ¿cuándo es el play ball? ¿La fecha? Bueno, creo que va a ser entre el 30 y yo estoy bateando a 300, como dice mi presidente, y estoy esperando que esté la casa llena, porque en la última entrada voy a batear y estoy seguro que voy a lograr un home run. 2024 el home run. 2024 home run, vamos a volver a ser campeones, los Pericos del Puebla. ¿Y Armenta también? Voy incluido en el paquete. Gracias, senador. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Muchas gracias a todos ustedes. A usted, gracias, buenas tardes.